Bueno, muy buenos días para todos. Que Dios les bendiga grandemente y alabamos al Señor, como decía Yanni, porque nuevas son sus misericordias, ¿verdad? Y nos da la oportunidad de estar acá conectados nuevamente una mañana más. Esta semana repasando un poquito la vida de Moisés y las lecciones que podemos aprender para la formación de nuestro carácter para el cielo. Así que eh, vamos a orar para iniciar en esta hora y poder abrir la palabra del Señor. Oremos. Padre, gracias, Señor. Muchísimas gracias porque acá estamos por tu misericordia. Gracias porque tú en tu gran amor nos miras con esos ojos que nadie nos puede mirar y nos guías con tu espíritu para poder buscarte de mañana, reunirnos, hacer de esto nuestro primer trabajo, Padre, poner nuestra vida en tus manos para que seas tú el que nos lleve a cumplir tu propósito en nuestra vida. Te pido que por favor nos guíes en esta hora al estudiar también un extracto de tu palabra y que podamos aprender la lección que tienes para cada uno de nosotros. En tus manos de amor nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Estuvimos repasando hace unos 3 días atrás acerca de la humildad, que fue una de las 4 lecciones que le enseñó el Padre a Moisés al enviarlo al desierto, para que desaprendiera todo lo que había aprendido en Egipto y aprendiera, cómo prepararse para ser el libertador de su pueblo. Aprendimos la segunda lección, la dependencia total de Dios, y el día de ayer repasamos acerca de la paciencia. El día de hoy, entonces, estudiaremos cuál fue esa cuarta materia que llevó Moisés en su maestría de pastoreo de ovejas, una maestría que le ayudó a prepararse para poder ser un gran líder, el hombre más manso de la tierra. Y esa cuarta materia se llamaba dominio propio. ¿Será que es importante el dominio propio? Usted y yo sabemos que el Señor es todo un caballero y que Él no coacciona voluntades, o sea, Él no obliga a nadie a hacer absolutamente nada. Con su Espíritu Santo dice que el Señor nos impresiona, nos convence, nos guía, más usted y yo tomamos decisiones. Y la idea al ponernos en las manos del Señor cada día, como lo hacía Moisés con toda seguridad, es permitir que Él nos ayude a que usted y yo tomemos decisiones por voluntad propia, y una principal de esas decisiones es el dominio propio. Hoy vamos a reflexionar un poquito cómo a través de la vida de Moisés podemos aprender esta importante lección sobre controlar no solo nuestras acciones, sino también nuestros pensamientos y nuestras emociones según la voluntad de Dios. ¿Creen ustedes que en el desierto debió haber desarrollado Moisés dominio propio? No nos ubiquemos todavía en los 40 años que anduvo con el pueblo de Israel, después de las plagas en Egipto, sacar al pueblo, liberarlo, sino antes de que eso sucediera en ese proceso de preparación. ¿Cree usted que era necesario que Moisés desarrollara dominio propio? Bueno, con solo que nos ubiquemos, ¿qué lo llevó a ser un fugitivo en el desierto? Bueno, un momento de descontrol lo llevó a eso, porque estaba bien que un egipcio matara, golpeara fuertemente, lastimara, hiriera a un israelita, no estaba bien, pero fue peor quizás la acción que tomó Moisés al tomar en sus manos la venganza. Dice la palabra: mía es la venganza, dice el Señor. Y lo que Él anhela que cada uno de nosotros haga cada día es orar más bien por aquellos que te hacen mal. Dice la palabra, porque hacía montonas ascuas en su cabeza. Y entonces usted hace su parte, ama al prójimo, en lo cual
se resume la ley y el testimonio, porque ¿qué virtud hay en amar al que te ama? Dice la Biblia también. ¿No hacen eso también todos los fariseos y los hipócritas y todos los demás? Pues la virtud está en amar al que te hace daño. Bueno, en este caso Moisés lo que hizo fue reaccionar violentamente y matar a ese egipcio. Eso lo llevó a tener que, pues, huir y demás. Tal vez nos preguntamos, ¿era la voluntad de Dios que matara a ese egipcio para que entonces tuviera que huir al desierto porque había que cumplir el propósito? Bueno, no, la reflexión no es si era la voluntad de Dios que matara al egipcio. La reflexión es que a pesar de los errores que cometemos nosotros, aún así, el Señor busca la forma de cumplir su propósito en nuestra vida. Estoy seguro que en el plan de Dios original, donde Él, insisto, no hace robots para que le obedezcan y hagan exactamente lo que Él quiera, sino que impresiona nuestro espíritu para guiarnos y nos dice, aquí un camino, aquí el otro, toma este. Estoy seguro que en ese plan original no estaba que Moisés iba a matar a un egipcio, entonces iba a huir, ¿no? Quizás no era así como el Señor quería que sucediera, mas sin embargo, Él necesitaba cumplir un propósito. Entonces, Moisés de repente se salió un poco del camino, pero el Señor aún en las circunstancias adversas, Él sigue cumpliendo su propósito. Ese propósito que quiere cumplir también en su vida y en la mía. Y por supuesto que Moisés necesitaba aprender la lección de dominio propio. Y en esos 40 años que estuvo en el desierto, pastoreando ovejas, tuvo que haber desarrollado un dominio propio increíble para que posteriormente, cuando fue llamado, como estudiamos estos días, en el momento de la zarza ardiente y demás, él entendiera, fuera accesible, fuera dócil a la voz del Señor y al llegar allá a encontrarse con Faraón y en cada una de las tentaciones y ver lo endurecido que estaba su corazón, sacar ese pueblo. Bueno, recordamos momentos de mucha tensión, como por ejemplo aquel momento, este, aquel pico, ¿verdad? Cuando llegó al borde de la paciencia, podríamos decir así, de Moisés, ver el pueblo increíblemente que a pesar de ver las maravillas del Señor, a pesar de ver cómo el Señor los había sacado de su esclavitud de tantos años, a pesar de ver cómo el Señor los había guardado de cada una de las plagas, los había guiado, los había ayudado a atravesar el Mar Rojo y dejar atrás a sus perseguidores, cómo cada día los sustentaba, les daba alimento y demás, cómo se quejaban tanto y llegaron a aquel momento a pedir agua y en su momento, pues Moisés con ira, dice la palabra, que golpeó la roca para que saliera agua después de que el Señor le había dicho que le hablara a la roca. Esa falta de dominio propio en ese momento le costó a Moisés la entrada inmediata a la tierra prometida. Sin embargo, nuevamente, Dios tenía un plan mejor para Moisés. Tal vez él sufrió definitivamente. Se tuvo que haber arrepentido un montón de ese acto. Por supuesto, acto que fue impulsado por su humanidad. Como ser humano, como usted y yo, eso nos indica claramente que a pesar de que el Espíritu Santo le llevó al desierto, a pesar de que le preparó, le guió, le formó, le educó y lo trajo de vuelta y llegó a ser el hombre más manso de la tierra, a pesar de eso, si usted en algún momento pierde el control, claro, no debe ser a diario, no debe ser 3 veces al día. No debería ser todos los días, pero en el caso de Moisés, en esos 40 años, ese día que perdió el control es una muestra clara que somos seres humanos y él lo era también y cometió un error porque por un momento se dejó llevar por sus emociones y no se controló. Pero a pesar de eso, esa falta de dominio propio, aprendemos también que el Señor
Los planes del Señor son mucho más grandes para nosotros de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y si usted recuerda, Moisés no entró en ese momento en la tierra prometida, pero el Señor después, dice la Biblia, que vino a batallar con Satanás por el cuerpo de Moisés y se lo llevó. Y allá está Moisés en el cielo. Es más, ahorita quizás hasta nos está escuchando, como estamos estudiando acerca de él y su vida. Y pues ya está con el Padre, esperando que usted y yo aprendamos de estas lecciones de la vida y nos preparemos para poder encontrarnos con el Señor también. Hubo muchas tentaciones, numerosas distracciones que podían haber apartado a Moisés del camino de la obediencia. Sin embargo, a través de su firmeza y el dominio propio que en una vida de relación con el Señor le permitió desarrollar, Moisés mantuvo entonces su enfoque en cumplir la voluntad de Dios y liberar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Esa disciplina que Moisés tenía sobre el cumplimiento de la ley, como Dios lo usó como un instrumento a través del cual pudo recordarle al pueblo esa ley en el monte Sinaí, esa ley que habían olvidado, esa obediencia que habían olvidado, porque debido a la tribulación y el desierto que habían atravesado antes de ser esclavos, perdón, antes de ser liberados durante su esclavitud y en ese proceso del desierto, pues él estableció nuevamente ese ejemplo de disciplina, obediencia, dominio propio para su pueblo. ¿Creen ustedes que para todo el pueblo de Israel fue una gran enseñanza o no el ejemplo y testimonio de dominio propio que podía mostrar Moisés cada día que ellos se quejaban, manifestaban molestias y demás? Pues por supuesto, se dice que las palabras convencen, pero el ejemplo transforma. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio será predicado a todo el mundo por testimonio. Y por supuesto que es importante que usted y yo tengamos dominio propio. Y veamos algunos textos acerca de esto en la palabra de Dios. En Gálatas 5, 22 y 23, la nueva versión internacional donde habla de los elementos del fruto del Espíritu Santo, dice, pero el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Proverbios 25, 28. Como ciudad sin murallas es quien no domina su espíritu. O sea, vulnerable totalmente. Y es que, mis hermanos, esto es algo que tenemos que tomar nosotros la decisión. Claro, nos ponemos en las manos del Señor. Claro, por supuesto que yo heredé un temperamento terrible de mis padres o no, o de mis abuelos, sí, el temperamento se hereda, pero el carácter se forma. Y por eso el Señor anhela que formemos un carácter a la estatura del varón perfecto. Y ese carácter que yo formo en mi vida de relación con Dios me permitirá, a pesar de mi temperamento, tener dominio propio. 1 Corintios 9:25. Todos los que compiten en los juegos se controlan en todas las cosas. Ellos lo hacen para obtener una corona que se marchita, nosotros una que no se marchita. Si aquella persona que se está preparando para Juegos Nacionales, usted y yo vemos ahí los Juegos Olímpicos, toda la disciplina que llevan las personas, cómo tienen que alimentarse correctamente, tener sus cuidados, prepararse, entrenar, cuántas horas dedican, cuántas, bueno, tal vez es hora de que usted y yo, si no tenemos dominio propio por un temperamento heredado, nos demos cuenta que es hora de entrenarnos en controlar ese dominio propio, entrenarnos. Que usted no lo puede controlar, pues ya no viva usted, que viva Dios en usted. Experimente cada día esa relación con el Señor que le permita entrenarse para tener dominio propio. Primera Pedro 1, 5 al 7. Por esto mismo, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción fraternal y a la devoción fraternal amor.
¿Es sencillo, mis hermanos? No, dice la palabra, esfuércense, hagan un esfuerzo. Lo que pasa es que a veces decimos, no, yo soy así, así soy yo, así me conocen, así me tienen que aceptar. Bueno, la palabra de Dios nos enseña que lo que el Señor espera es que usted y yo seamos transformados de gloria en gloria para su honra y gloria, ¿verdad? Tito 1:8, apegado a la palabra fiel que corresponde a la enseñanza para que pueda exhortar con la sana enseñanza y refutar a los que se oponen. Proverbios 16:32, mejor es el que tarda en airarse que el guerrero, y el que se domina, el que toma una ciudad. Este versículo lo sabemos nosotros, lo hemos escuchado. Si para el Señor es importante y nos enseña dominio propio y se lo enseñó a Moisés, pues yo pienso que es tiempo de que usted y yo, como dice el texto, nos esforcemos para formar ese carácter a la estatura del Señor. Por tanto, dice Primera Tesalonicenses 5:6, no durmamos como los demás, sino mantengámonos alerta en nuestro sano juicio. Y es que vean qué interesante. Es posible que usted y yo nos hayamos dormido en el proceso del control del dominio propio. Y eso hace que algunas veces perdamos nuestro juicio. Es que ya no soporto a esta persona, es que es increíble, qué mal agradecido. Es que no, porque esto me pasa a mí, pues solo a mí me pasan estas. No, pero es que este vecino, este compañero de trabajo, este hijo es insoportable, ya no soporto, Señor, ya no. Externamos a veces palabras, nuestra lengua, qué músculo más terrible. Y, pero bueno, ese dominio propio es un elemento del fruto del Espíritu Santo. Dios nos enseña a resistir las tentaciones y a mantenernos firmes en nuestra fe a través de una vida de relación. Mis queridos hermanos, si usted tiene esa lucha que no tiene dominio propio, hoy es el momento de poner eso delante del Señor y decirle, Padre, necesito aprender a tener dominio propio. Y no solo en el control de las acciones externas, sino también en el control de mis pensamientos, mis emociones, mis deseos. Someter todo eso para que sea guiado por el Espíritu Santo conforme a la voluntad de Dios. Que así como hemos hablado en esta mañana, la vida de Moisés nos inspire a cultivar el dominio propio en nuestras vidas. Eso se cultiva, mis hermanos. Hay que esforzarse por cultivar el dominio propio. Y esto buscando siempre agradar a Dios en todo lo que hacemos. Así que vamos a orar en esta hora. Decía que si usted tiene esa lucha, el dominio propio, pues claro, hay que caer de rodillas, hay que humillarse delante del Señor, seguir estos pasos, entender estas lecciones que Él nos ha dado sobre humildad, dependencia total, paciencia y dominio propio, que es una decisión que usted y yo tenemos que tomar. Y sí pedirle al Señor, Señor, no puedo, ayúdame, dame dominio propio. Pero esfuércese, mi hermano. Entienda que si no se esfuerza, las cosas no sucederán de casualidad. Y que no solo hay que esforzarse, sino confiar en el proceso en que Dios va a hacer la obra de transformación en tu corazón y el mío. Oremos en esta hora, mis hermanos. Padre, qué lección más importante. Nos enseñas en tu palabra cómo es el dominio propio. Estoy seguro que no es una lucha solo mía, sino de muchos de los que estamos acá, que quizás por herencia hemos heredado un temperamento fuerte que no nos ha permitido en algunas áreas de la vida crecer o prosperar o desarrollar la mansedumbre porque no nos hemos esforzado por tener dominio propio. Tú en tu palabra nos invitas, oh Señor, de forma insistente a través de muchos textos y la vida de muchos ejemplos a que desarrollemos ese dominio propio. Señor, necesitamos formar nuestro carácter para el cielo y el dominio propio. Eso, Señor,
una parte importante. ¿Es lo único que vamos a llevar al cielo, al carácter, Padre? Ayúdanos a entender que a pesar de un temperamento que hayamos heredado, nuestra personalidad, que se compone del temperamento y el carácter, debe ser formada para la gloria tuya. Perdónanos, Padre, por favor, si hasta este momento no hemos tenido dominio propio. Y ayúdanos a esforzarnos, sabiendo que tú no nos obligas, que tenemos que tomar decisiones, tenemos que rendir nuestra voluntad a ti y permitir que tú hagas la obra con tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, porque lo necesitamos. Y gracias por la vida de Moisés, que nos enseña muchísimo del liderazgo, de mansedumbre y de hacer tu voluntad y no la nuestra. En tus manos nos ponemos en este día, suplicando tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, y nos encontramos, si Dios lo permite, el día de mañana.